15 minutos para las 10 de la mañana y es un placer recibir aquí en Arriba Gente a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mucho gusto, gracias a usted por la invitación, el interés que tiene estos temas. He venido varias veces por aquí, inclusive un feriado. Digo, sí. El interés de ustedes aún. Es que muchas veces tiene que ver con diferentes noticias que a veces escuchamos, una permanente insistencia con respecto al tema de la seguridad o de la inseguridad, como se quiera ver, y su directa relación con las pocas posibilidades de rehabilitación, de reinserción de los delincuentes en nuestra sociedad. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la noticia de hoy, del Pato Feo, ¿no? Es decir, este fin de semana todos hemos hablado de lo que ha sido un operativo policial que calificaba a Danilo realmente de un operativo excelente, porque aparentemente, por lo que hemos tenido novedades o noticias, se realizó un trabajo de inteligencia que cercó de tal manera a la banda que, teniendo un alto poder de fuego, no pudo utilizar esas armas. Pero inmediatamente, después, digamos, de la tranquilidad que a la población le puede generar el hecho de decir, bueno, una banda que estaba teniendo una presencia bastante reiterada en diferentes tipos de atracos, con armas que a uno sinceramente le generan temor, bueno, vuelve, retorna a la cárcel de la que ya se escapó hace algunas semanas atrás, cuando todos hablamos de la ida al Instituto de Traumatología. Entonces volvemos, de alguna manera, sobre una esencia que parece no entenderse como esencia, que es ¿qué hacemos ahora con el Pato Feo y los delincuentes que formaron parte de la banda? ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué les damos para que su próxima salida de la cárcel no sea ni a través de una fuga, ni cumpliendo su condena y retornando por lo menos a una vida que no sea una vida delictiva? Yo creo que es un buen planteo el que hace es devolver el video hacia atrás, ¿no? Y cuanto más hacia atrás, capaz que podemos tener una perspectiva más grande, ¿no? Y yo creo que el primer punto al pensar en un sistema penitenciario, que es la pequeña parcela de realidad en la cual trabajo yo y el cual está centrado y especializado el mandato de nuestra oficina, es justamente cuál va a ser ese rol, qué rol le damos como sociedad a los mecanismos, llamémosle, yo diría que el término debe ser de integración social. A veces habla de reeducación, de rehabilitación, de reinserción, de lo penitenciario, la idea de castigo. Entonces yo creo que el primer tema es cultural, o sea, ¿qué queremos que pase allí? ¿Queremos que solamente haya un castigo? ¿Creemos que es posible conseguir cosas diferentes que solamente castigar? Y bueno, ¿qué insumos se necesitan para que eso sea realmente un mecanismo de integración? Y para que la violencia baje. Entonces, claro, también hay que tener claro que los episodios que gente quedan registrados en nuestra memoria como colectivo son realmente los episodios extremos. Los delitos muy graves, los delitos más chocantes, las situaciones más extremas. Ahora, hay una gran mayoría de casos... Claro, que son los menos, digamos. No son digamos. que son la enormidad de casos que refieren a una cantidad de situaciones que tienen que ver directamente con la prevención social, con la prevención del delito, con una cantidad de elementos que no pasan por una conducta extremadamente grave. Entonces, hay que tener respuestas para todas las cosas. Hay que tener un sistema integrador que pueda responder a todas las situaciones. Y eso requiere recursos técnicos, pero requiere sobre todo tener claro que hay un conjunto de actores que actúan para que al final del día uno pueda decir, bueno, hay seguridad o hay inseguridad, hay un mecanismo de integración o hay un mecanismo de no integración. La justicia, la prevención social, la política pública social, la educación, la política de la familia, el tema de las adicciones, el tema de la salud mental, el tema de la preparación para el trabajo, el egreso, el sistema penitenciario, un conjunto de actores que es bueno que dialoguen entre sí. Juan, ahora, para tener un poco, o para tener una mirada de cómo es el trabajo que se realiza con los privados de libertad, como por ejemplo, tal como planteaba Humberto, el caso del Pato Feo. ¿Cómo se trabaja con este recluso una vez que vuelve al sistema? ¿De qué manera se hace el abordaje? Pues yo entiendo lo que vos decís, es decir, no es algo aislado, deben ser políticas que instrumenten en forma conjunta distintas miradas, distintas áreas, pero claro, uno ve la reincidencia y sigue siendo muy alta. La reincidencia está por encima del 60, ¿no? Si no me equivoco en los números. O sea,
definitivamente los esfuerzos parecen que no están dando los resultados. Bueno, a mí no me corresponde de ninguna manera hablar de cómo trabaja el Instituto Nacional de Rehabilitación con este caso en concreto. Eso, en tu caso, tiene que preguntárselo al Instituto Nacional de Rehabilitación. Nuestra oficina es un organismo de monitoreo, de promoción de derechos humanos, de supervisión de los establecimientos carcelarios. ¿Supervisión para qué? Para que cumplan la función de integración, para que sean un factor que disminuye la violencia, que favorezca que las personas salgan mejor de como entraron. Que las personas que entraron con un problema de salud mental, de adicciones, de ruptura con lo educativo, de mala capacidad de relacionamiento con los demás, de agresión con los demás, de abandono, de muchas veces de pérdida de los vínculos, pueden entrar como entrar en una piscina a la cual salen mejor y no peor. Entonces, para eso hay que tener una batería de situaciones para atender todas las situaciones y no quedarnos solamente con un caso concreto. ¿Cómo hay que actuar? Bueno, en definitiva, en todos los casos, en realidad, el planteo es lo mismo. Hay dos grandes elementos. Por un lado, buenas condiciones. O sea, que la persona pueda tener buenas condiciones de convivencia. O sea, que pueda tener lo que necesitamos todos. Somos lo que somos también en nuestro contexto. Actuamos de acuerdo a la realidad que nos rodea. En general. Otra cosa es cuando una persona tiene un problema de salud mental o un desajuste que viene de mucho tiempo atrás, esté presa o no esté presa. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Tener trabajo, educación, cultura, buen relacionamiento, humanización. O sea, la violencia surge de la deshumanización. Todos los días todos, en una cárcel y afuera, todos, tenemos una puja entre la humanización y la deshumanización. Entendiendo, por lo menos estoy dentro de los que creen eso, que la humanización es ir hacia formas superiores de civilización, hacia formas superiores de diálogo, hacia mejores desarrollo de la persona como persona, de su inteligencia, de su filosofía, de su capacidad de resolver conflictos, de enfrentarse con los demás y enfrentar las adversidades de manera pacífica, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso mejora en la medida que hay buenas condiciones. Cuando hay malas condiciones, si usted no tiene médico, no tiene buena comida, no tiene una buena vivienda, no tiene una buena comunicación, etcétera, etcétera, le surge la violencia. Entonces, por un lado, buenas condiciones de vida, correctas condiciones de vida, cualquiera sea la situación de esa persona, sea un régimen abierto, mediano, cerrado, el que sea. Y por otro lado, puedes tener tratamientos específicos, especializados para cosas concretas. Por ejemplo, para la salud mental, para las adicciones, para la salud en general. Por ejemplo, al otro día estuvo el director de cárceles de Suecia, ¿no? Sí. Fue realmente muy interesante ver lo que él nos decía de cómo son las cosas en un país como Suecia, que tiene desarrollos muy, muy importantes, ¿no? Él señalaba estuvimos hablando un muy buen rato, y una buena noticia que él me decía. Bueno, en Suecia, por ejemplo, hay programas con los delitos sexuales, ¿no? Delitos sexuales sabemos que es un registro que se nota cada vez más o se detecta cada vez más. Es muy grande, por ejemplo, en algunas partes del interior del país, también en Montevideo. Y en general nos manejábamos, había una cierta idea que el delito sexual no tiene cura. Y se habla a veces de delito sexual como una sola categoría, sin tener en cuenta que puede haber situaciones muy distintas. Sí. Y había como una especie de pesimismo también entre los criminólogos y también entre los expertos. Decir, bueno, el delito sexual es una enfermedad muy compleja para la cual todavía no hay cura. Y en algunos países ustedes han visto que hay hasta leyes que establecen que la persona que cometió un delito sexual y sale de la cárcel, se difunde su fotografía, se le identifica, etcétera, etcétera. Bueno, él me decía, en Suecia tienen avanzados programas de asistencia, de integración, de trabajo con personas que cometieron delitos sexuales con excelentes resultados. Me dijo, se puede ser optimista, se están consiguiendo resultados. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer también con tratamientos, pero también sobre todo, mejorando el contexto. Esas son las dos cosas. Buenos elementos de convivencia, buen desarrollo de las posibilidades de la persona, que puede ser más o menos, y tratamientos específicos. Por ejemplo, también cuando una persona recurre a la violencia, cuando una persona forma parte del delito organizado. O sea, según las distintas problemáticas, tener una caja de herramientas abundante para poder intervenir. Eso requiere recursos, y los recursos requieren acuerdos, y los acuerdos necesitan opinión pública, y eso requiere una visión cultural que diga, vale la pena invertir en este punto, porque si invertimos acá, vamos a tener más seguridad, menos delitos, mayor protección a la vida. Hay un tema que siempre nos genera una sensación, una idea,
a quienes estamos de este lado cuando lo informamos, y cuando digo de este lado me refiero a los ciudadanos que el mundo carcelario nos es absolutamente ajeno y simplemente nos llegan las noticias del tema del hacinamiento, de una escuela de delincuencia, etcétera, etcétera. Pero hay una situación que yo no sé si es debidamente contemplada, analizada y estudiada, que se genera cuando hablamos de un nuevo preso muerto. Y cuando es en esa nebulosa que se genera con el detenido fallecido, parecería ser que nunca se pueden determinar culpabilidades. Digo parecería porque no tengo el conocimiento y el seguimiento de los casos como para saber cuántas de esas muertes se esclarecieron. Es decir, estoy cobrando al grito. Digo que nosotros damos la noticia, obviamente me imagino que hay investigaciones, pero después hay que ser realistas, ¿no? A la gente como que no le interesa si se murió un preso más, se murió un preso menos, y entonces después no decimos si se dilucidó, si se supo, si se llegó a la culpabilidad. Y siempre me he preguntado lo siguiente: ¿por qué no es posible tener un sistema de cámaras instalado en los establecimientos penitenciarios en nuestro país? Recién nuestra hoy movilera Magda Correa nos hablaba de la instalación de creo que cerca de 3.000 cámaras. 3.200, 3.300 cámaras. O sea, estamos colocando cámaras en la ciudad para prevenir todo tipo de accidentes, todo tipo de situaciones. Está bárbaro. ¿No se puede en los institutos penitenciarios tener un control, no sé, o sobre determinadas áreas que pueden ser complejas? Bueno, sin duda, y es una de las recomendaciones. Yo les traje una copia del informe anual. Nosotros hacemos un informe todos los años en la oficina. El informe de 2016 fue el primero que realicé yo, lo presenté en abril de este año, 2017. Van tan rápido los años, ya ni sabemos en qué año estamos, ¿no? No sé, la aceleración del tiempo histórico, dicen los historiadores. También hacemos informes específicos, ¿no? Por ejemplo, de algunos temas concretos. Uno que hicimos y lo publicamos el año pasado, hicimos un informe sobre muertes en prisión, muertes en custodia. Hicimos otro sobre mujeres privadas de libertad con hijos. Estamos preparando otros informes específicos. ¿A qué cifra llegamos el año pasado? El año pasado hubo 44 muertos. Pero yendo a lo que tú decías, en las recomendaciones que están en el informe de este año, está la recomendación justamente de las cámaras. Hay un conjunto de recomendaciones. Uno tiene que ver con eso, que existan cámaras de videovigilancia, de control, y que existan elementos que permitan justamente evitar que se generen contextos de deshumanización muy grandes. Hoy el sistema te diría que es como un archipiélago muy heterogéneo, como un conjunto de islas muy distintas. Hay 29 cárceles más un centro de diagnóstico, va a haber 30 cárceles en diciembre. En enero, en realidad, creo que se va a inaugurar la cárcel nueva, la Punta Arieles Nuevo, que va a ser un emprendimiento público-privado, que estamos todos atentos a cómo se va a hacer esa inauguración. Pero básicamente hay experiencias de todo tipo. En el informe se señalan justamente que hay cosas que están funcionando bien, muchas cosas que están funcionando más o menos, y cosas que están funcionando muy, pero muy mal. Juan, si se pudiera armar un ranking de todas las unidades penitenciarias, ¿cuál sería la que está en las condiciones más adecuadas? Obviamente no estaríamos hablando de una situación de modelo carcelario al 100% de lo deseado, pero ¿cuál sería la que se aproxima a esa idea y cuál es la de situación más compleja? Sí, un primer señalamiento es que a veces, aún en lugares que hay cosas que están muy mal. Sí, el Concar es un ejemplo. Hay cosas muy mal en el Concar y otras muy bien. Exactamente. Bueno, o hay gente que hace cosas buenas, o hay gente que hace... Porque uno se olvida muchas veces, uno simplifica. Siempre hablamos de, no sé, los periodistas, los militares, nos pasa a todos. Y nos olvidamos que te hablamos del sistema penitenciario y hay gente que todos los días realiza una tarea de dignificación, de asistencia, etc. Pero bueno, dentro de lo que puede ser si vamos a elegir algunos establecimientos, yo te diría que claramente el centro en Punta Rieles es un establecimiento que ha logrado logros muy importantes. Ha logrado recrear básicamente el clima de una pequeña ciudad. El polo industrial que está en el Concar ha logrado allí para unos 600 y pico de internos recrear un clima fabril, industrial muy interesante. Pero también te puedo decir que la cárcel de Durazno, la cárcel de Salto,
por ejemplo, ha logrado revertir un edificio que era muy malo, y todavía es un edificio con muchos problemas eléctricos, de humedades, un edificio de saneamiento, antiguo, ¿no? Un edificio muy viejo, y tiene, a partir justamente de compromiso, de programa, de incorporación también de recursos humanos y algunos técnicos, por más que todavía le faltan, pero ha logrado, por ejemplo, tener para su unidad de mujeres hacia el fondo, que tiene hacia atrás de la chacra, tiene un CAIF, un centro para atención de los niños, de las mujeres que están allí privadas de libertad. Está en un edificio aparte del de hombres. Una recomendación que hicimos nosotros fue que se les haga una entrada individual para que no haya que atravesar todo el centro para ir allí. Artigas tiene también logros muy importantes. Tiene en el área rural quizás la única cárcel mixta del país, que es una experiencia compleja, porque es un tema complejo el realizar cárceles donde convivan población masculina y femenina, pero lo han logrado en un establecimiento rural pequeño, pero que, por ejemplo, tiene un aula educativa que funciona también para los vecinos del lugar. ¿Qué grupo de internos tiene? Es una cárcel pequeña, debe tener unos 50 y pocos, bueno, 50 y pocos internos, porque también la realidad muestra que tienen que ser centros chicos, no más de 450 internos. Claro. Bueno, y hay, como te decía, experiencias resaltables en distintos lugares. En distintos lugares hay intentos. El tema es que, pero bueno, creo que por allí vamos en las cosas que están andando muy bien, pero uno encuentra, por ejemplo, en el CONCAR un grupo de gente que está intentando crear un centro cultural, con un grupo de voluntarios, por ejemplo. O encontrás también en Rivera, que es una cárcel compleja, porque es una cárcel muy poblada, que recibe poblaciones de otros departamentos. Encontrás el área de salud y un área técnica que está tratando también, está, por ejemplo, el área de salud haciendo un trabajo con adicciones que es interesante. Encontrás en la cárcel de Campanero también áreas donde se logra crear un clima de trabajo. El tema es que son como pequeños, yo diría, son pequeños, son archipiélagos, son lugares donde hay como islas de agua, que el tema hay que tratar de lograr unir eso. Que el sistema está todavía como una transición en donde todavía falta definir, bueno, la parte que está mal se va a imponer sobre lo que está bien, o lo que está bien se va a imponer sobre lo que está mal. Y eso requiere consolidar una política. Todavía yo creo que nos falta tener una política pública, porque lo que permite avanzar es tener políticas públicas, poner cosas que sean compartidas, de largo plazo, que se entienda, que lleva tiempo, que llevan años, que los resultados no se consiguen de un día para el otro, que se requiere recursos. A nadie se le ocurre cambiar, no sé, los programas de vacunación, o para cambiar el lugar donde está la Rambla, o tirar abajo los parques eólicos. El tema penitenciario es un tema que a veces en la agenda queda un poco relegado, queda muy relegado, queda totalmente olvidado, y que además no se conecta con las políticas sociales. Claro. O sea, tiene que estar conectado con, digamos, el Instituto de Rehabilitación no es capaz, no tiene los recursos para encargarse, por ejemplo, de todos los elementos que tienen que ver con la integración social de una persona. La salud, por ejemplo, hay un gran debe en la salud pública. ACE tiene todavía pendiente, no está cumpliendo la ley en la cual tiene que cubrir todos los servicios penitenciarios. El sistema educativo le está sonando una alarma descomunal que viene del sistema penitenciario. El sistema educativo debería escucharla. No podemos tener analfabetos en las cárceles, no podemos tener personas que no terminan secundaria porque faltan docentes. La preparación para empleo. Las cárceles tienen que estar llenas de talleres, pero llenas de instancias de capacitación. El deporte, el espacio público, los servicios municipales. Ahora estamos haciendo un trabajo con la Defensoría del Vecino, estudiando justamente los servicios municipales que podrían estar, en el caso de Montevideo, presentes en las cárceles. Hay departamentos que están haciendo buenas cosas. Están, por ejemplo, ofreciendo trabajo, ofreciendo capacitación, en muchas intendencias, pero son como puntos que hay que tratar de unir y fortalecer y consolidar en una política. Vamos a agradecerle una vez más a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, estos minutos en la mañana de Arriba Gente, con un planteamiento, digo, más que lógico en lo que realiza. Uno se queda con esas palabras de, bueno, hay muchas experiencias tremendamente positivas que
que las malas experiencias no se las terminen devorando, un poco aquello de que la manzana podrida termina pudriendo el cajón, que todos los esfuerzos y que todos los recursos vayan hacia una política que tenga más que ver con esas muy buenas experiencias que nos contó, que no con las otras, que lamentablemente muchas veces son las noticias que damos, ¿no? Sí, la tarea nuestra como oficina de monitoreo inevitablemente es como cuando va al médico. Si usted tiene un problema, no sé, en un oído, el médico tiene que decirle, mira, usted tiene un problema en el oído, no lo va a felicitar porque la rodilla está funcionando bien. Y la tarea justamente de promoción de derechos humanos es sin duda señalar lo que se entiende modestamente, porque el hecho de hacer monitoreo y observación no quiere decir que uno tenga la verdad, ni mucho menos, ni que sea la única perspectiva, pero uno trata de aportar a partir de elementos técnicos y de protocolos y de cuestionarios los problemas. Pero también señalar las cosas que están buenas. Hay que alentar lo bueno justamente para que eso malo y muy malo que hay desaparezca y nos ayude a todos. Muchísimas gracias, Juan, una vez más. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista junto a Juan Miguel Petit.